Gracias, Señor. Y que todo lo que toque conforme a tu voluntad, Señor, sea prosperado. Gracias te damos, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Y el pueblo de Dios. Amén. Amén. El Señor es mío. ¿Cómo está bien? Bien. Gracias, Señor. El Señor es mi luz, mi todo. Buenas tardes, pueblo. Dios me los bendiga mucho. Cristo Jesús nos ama. ¿Quién siente que Cristo Jesús lo ama? ¿Sabe que no hay ni un pajarillo que caiga sin que él lo sepa? ¿Cuánto más valéis ustedes en las manos de Dios, verdad? Él ha puesto el querer como el hacer para este tiempo, para esta hora. Todo esto estaba predestinado desde antes de la fundación del mundo. Todo tiene un tiempo, todo tiene una hora. Y seguramente la palabra de hoy es para este tiempo y para ahora, ¿verdad? Jesús tiene un tiempo para todo y un momento para cada enseñanza. El propósito de nosotros es captarla, ¿verdad? Yo recalco mucho cuando Jesús entra en la sinagoga y se le da el rollo de Isaías y empieza a pregonarlo, ¿no? El Señor está sobre mí, ¿verdad? Me ha puesto ¿para qué? Para liberar, para sanar, para abrir las cárceles a los oprimidos, ¿verdad? Pero termina diciendo ese pasaje: hoy se ha cumplido la palabra delante de vosotros. Y todos se quedaron atónitos porque no entendían ni el tiempo ni la hora. Qué lástima que el Señor Jesús, nuestro Padre, siempre habló de los tiempos y de estar atento a los tiempos. ¿Tú estás atento a los tiempos? Los días se acortan, la palabra se cumple y así como llega el verano, ¿verdad? Como llega el otoño, como llega el invierno, y lo sabemos, así tenemos que saber cuándo se está cumpliendo cada palabra en nuestras vidas. Yo sí lo creo, el Señor no es un agua estancada, sino es un agua fresca. La palabra es viva, eficaz, es más cortante que una espada de doble filo. Todo tiene un tiempo, un propósito y un despertar en cada creyente. El creyente no solamente tiene que absorber de la palabra, sino ser funcional en la palabra. La palabra de Dios dice que recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Tú tienes poder? Lo tiene el vecino. ¿Lo tiene el hermano, la hermanita, nada más? ¿O Cristo está en ti? Hemos cantado
que Cristo está en nosotros, ¿no? ¿Tú lo sientes? Cristo está aquí, Cristo está en mí, ¿verdad? Qué bonito es poder ser móvil en Cristo Jesús. ¿Tú eres móvil en Cristo Jesús? ¿Tú sientes que Cristo Jesús se mueve a través de ti? ¿Cómo se mueve Cristo Jesús a través de ti? ¿Haciendo nuestras quehaceres o haciendo los quehaceres de arriba? ¿Atesorando en la tierra o atesorando en los cielos? ¿Cuál es la mayor sabiduría? Tener temor a Dios. Otra gran sabiduría, el ganar almas para Cristo Jesús. Eso declara la palabra, ¿verdad? Ser funcional en Cristo Jesús. La palabra, los estudios que estamos llevando es el peligro de olvidarnos de Dios. Y un hijo no solamente se olvida de Dios cuando se aleja de Dios, ¿verdad? Siempre sentimos, me olvido de, vamos a ver, por ejemplo, me olvido de María, ¿verdad? Si me olvido de María, ¿qué estoy diciendo? Que yo y María no tenemos comunión, ¿verdad? Pero no solamente eso. María y yo podríamos estar juntos en un mismo sitio, en un mismo lugar y no tener una relación. Y ni siquiera conocernos, ¿verdad? Hoy en día se ve más todavía. Tú conoces, a veces no nos conocemos ni el vecino de al lado ni el que tenemos arriba, ¿verdad? La vida se está poniendo así. Pero qué tristeza estar en la iglesia de Dios y no conocer a tu Padre, ni lo que desea tu Padre, ni estar involucrado en los asuntos de tu Padre. Y el Señor, es un peligro de olvidarnos de Dios. Y olvidarme de Dios es como me olvido de mi hermana. Si me olvido de mi hermana, me olvido de lo que desea, de lo que quiere y de lo que quiere hacer en cada uno de nosotros. ¿Tú sientes que Jesús quiere hacer algo dentro de ti? ¿Él vino solo a salvarte a ti? A ti y a tu casa, ¿verdad? Me seréis testigos en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Vamos a conquistar Judea primero, Samaria, y después iremos a conquistar los confines de la tierra. Voy a intentar gobernar mi casa, voy a intentar predicarle a mis vecinos, a mi vecina, a mis amigos, ¿verdad? ¿Tú le predicas a tus amigos? ¿O te avergüenzas de Cristo Jesús? Bueno, mira, Jesús dice, la palabra de Dios dice, muchos corren para ser proselitos y lo hacen 2 veces más del diablo. Tú no busques traer armas a la iglesia, ni de eso sea un dolor, como qué dirán si yo no traigo vidas a la iglesia. Tú predicas de Dios. Tienes que creer en la doctrina de Dios. Tienes que creer en la iglesia de Dios. Porque si tú predicas de Dios, pero no predicas del cuerpo y de la casa de Dios, si no lo crees ni tú, no te creas que tu palabra tiene poder para otro. Al final son solamente palabras de sentimientos, un amigo, una amiga, en ese momento le hablas de Dios, le lames su carga, pero no lo involucras en la obra de Cristo. ¿Quién es el que salva? Cristo. ¿Quién es el que libera? Cristo. ¿Quién es el que transforma y cambia? Cristo. ¿Y cuál es la escuela de Cristo? Su casa, su iglesia. Tú cuando quieres conducir te vas a la autoescuela y tú cuando quieres saber los pensamientos de papá, involucrarte en su palabra, qué es lo que desea el Señor para nuestras vidas, qué quiere hacer con nosotros, tienes que venir a la casa de Dios. Entonces empezamos a ser funcionales y empezamos a saber que no me estoy olvidando y no me estoy olvidando de Él. Tú sabes que la palabra para el creyente, ¿qué es? Poder. Tú imagínate que Moisés hubiera dicho, Dios sabe.
que Él haga. Yo solamente voy a orar. Tú imagínate que Abraham no hubiera salido de su casa ni de su parentela y hubiera dicho lo mismo: Dios sabrá, Dios hará. Su palabra dice que Él irá añadiendo los que tienen que ser salvos. Pero lo va a añadir a través del sembrador. ¿Quién es el sembrador? Los hijos de Dios. ¿Cuál es la semilla? La palabra. Porque ninguna palabra que sale de nuestra boca viene vacía, sino que es prosperada para aquello que es mandada. Y será prosperada y crecida en su tiempo, nunca viene vacía. Tú no te preocupes, yo veo personas que yo a veces le he hablado hace años y de repente me dan una sorpresa y aparecen. Y la palabra se sembró. Quizá tarde en crecer, pero crecer va a crecer. Y nosotros tenemos que saber eso, tenemos que involucrar a nuestros hijos, a nuestras hijas, porque es lo que vamos a ir viendo en estos estudios y hablamos la semana pasada. Podemos tener cualquier función en la iglesia, puedo tener un asiento dentro de la iglesia, pero es que la iglesia no salva. El que salva es Cristo Jesús. Y cualquiera que me ama guarda mi palabra y mi Padre lo guarda. Y si nosotros verdaderamente guardamos la palabra de Dios, guardarla es atesorarla, guardarla es hacerla, practicarla, guardarla es construir el arca, salir cuando mi Padre me lo dice, embarcarme, tener ese evangelio de locura que hoy en día se está perdiendo. Hoy en día son los afanes, las estampas, el qué dirán si le hablo de Jesús, ¿verdad? Cualquiera que se avergonzara de Dios delante de los hombres, yo me avergonzaré delante de mi Padre. Entonces, es muy bonito recordar la dirección que lleva la casa sobre olvidarnos de Dios, la palabra que el pastor compartió el domingo, la palabra que la hermana Laura compartió el martes, ¿verdad? Sobre el esposo, sobre el enamoramiento, ¿verdad? Y cómo nos baja a esa estatura en la que debemos estar y estar visualizándolo todo. Si tu mujer te engañara, ¿tú qué harías, Miguel? Si tu mujer te engañara, ¿tú la amas? Yo sí. Te romperían el corazón, ¿verdad? Claro que sí. Si tu mujer hace algo indebido, ¿cómo te sentirías tú? Con dolor en el corazón. Te callas, pero está ahí, ¿no? Hay un dolor, sientes un rechazo, sientes una traición, o sientes no ser recompensado a lo que tú estás entregando, ¿verdad? Quizás en la relación que tiene Dios con nosotros puede estar nuestro novio, nuestro esposo, estar así con nuestras vidas. No le estamos dando el lugar que Él quiere en nuestras vidas. Y eso es lo que vamos a ir viendo, ¿verdad? El peligro de olvidarnos de Dios. Aquí teníamos 3 temas que iremos viendo. Uno es no olvidar la gloria del desierto, que este lleva 4 puntos. Después veremos el tema 2, por qué nos olvidamos del Señor, que lleva otros 4 puntos. Y el tercer punto, cuál es el peligro de olvidarnos de Dios. Tú sabes que hay peligros, ¿no? De olvidarnos de Dios.
El peligro de olvidarnos de Dios es un sensor que debe de tener el creyente. No puede estimar por basura. No, yo creo, yo creo, voy a la iglesia y ese sensor en mí está apagado. Y no se trata de venir a la iglesia, como hemos dicho, sino verdaderamente cuando Jesús explica en su palabra que Él ve los secretos, ¿verdad? ¿Qué hago yo en mi vida secreta? ¿Qué hago yo fuera de la iglesia? Porque en la iglesia todos nos predicamos, ves a alguien llorando, le das el versículo adecuado, le das el bálsamo que necesita, como buen creyente que eres, pero hay creyentes chaqueteros, sueltan la chaqueta en la puerta. Y después la vida secular ya no mientan a Dios. Utilizan la palabra... la sabiduría humana, que es terrenal, es diabólica, y vuelves a ser la persona que eras antes, y para calmar un alma que está cansada y cargada, que su vida es un desastre, le vuelves a decir, venga, no pasa nada, venga, vamos, sigamos adelante, pero en nombre de Jesús no es mentado en esa habitación, en ese lugar, para que las tinieblas se disipen. La obra la hace Cristo Jesús. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Quién es el Verbo? El Verbo es la palabra del Señor. Y la palabra ya desde el principio es creadora. Y las vidas necesitan la creación, el génesis, el comienzo en sus vidas. Jesús vino por lo perdido de la casa de Israel, vino por la moneda perdida, vino por la oveja perdida, a decirle cuál es su simiente, su naturaleza. Y nosotros, como buenos cristianos que somos teniendo a Cristo en nuestra vida, tenemos que utilizar ese verbo, ese lenguaje. Yo recuerdo todavía Pedro, pobrecito, no se podía escapar. Apresan a Jesús, ¿verdad? Y antes que cantara el gallo, ¿verdad? Este era de ellos. Y él, yo no, ¿verdad? Este era de ellos, ¿por qué? Porque habla como ellos. ¿Cómo hablamos en nuestra vida? Hablamos como creyentes, como discípulos de Cristo. Nos reconoce en la calle como reconocieron a Pedro. Incluso negándolo no podía escaparse, ¿verdad? 3 veces. 3 veces lo negó, 3 veces confirmaron que tú eras de Dios, ¿verdad? Nosotros debemos de tener ese tipo de carácter, que las tinieblas no reconozcan por el nombre, por la vida que tenemos en Cristo Jesús. No tienes que ser un gran hombre, ni plantearte el ser esos grandes evangelistas. Hombre, si llegara, si eres un gran pastor que gana naciones, un hombre de Dios, que Dios lo utilice un montón, gloria al Señor. Pero que te digo una cosa, que el pescador que empezó con Jesús no se planteó lo que se escribiría de él. Fue preso y fue muerto, como todos los apóstoles. Es muy difícil pensar en una estatura de alguien que está preso, vejado por creer en algo, que hoy fuera admirado, ¿verdad? Tú pensarías que tú estando preso en la cárcel, esto, lo otro, que alguien se acordaría de ti el día de tu muerte. Por eso dice la palabra, el que cree en mí,
vivirá. Y hoy vive, ¿verdad? Nosotros tenemos que tener ese celo por la palabra de Dios. Yo pienso que los hombres de Dios ya fueron muy martirizados, ellos fueron el fundamento, ¿verdad? Poner fundamento sobre apóstoles y profetas, ¿verdad? Ellos hicieron el cincho de la construcción para que los muros se apoyaran, para que se apoyaran estos pilares, para seguir construyendo y edificando. No vayas a hacerte un mártir como sale muchas veces en la televisión pegándose latigazos, ¿verdad? Pero tampoco busque la vida cómoda, porque la palabra nos va a avisar si verdaderamente nos estamos olvidando de Dios o estamos en Dios. Amén. Nosotros salimos de Egipto con manos fuertes, salimos de nuestras circunstancias, de nuestra vida pasajera, con manos fuertes. Se mostró como en el faraón en tus circunstancias el día que el Señor te salvó. Porque el hombre, la palabra de Dios dice que tiende a olvidar. Y entonces yo siempre recuerdo del lugar de donde me cogió Dios. Porque la palabra lo declara y lo iremos viendo, cuando ellos van a adquirir la tierra prometida, la leche, donde fluye la leche, la miel, los granados, los higos, donde las montañas tienen esos minerales, donde me está diciendo que voy a tener una provisión abundante, pero me dice también, cuidado con olvidarte de mí. Porque es ahí, en esa tierra que vas a conquistar, donde la prosperidad está, es donde se cumple el pacto de Abraham, Isaac y Jacob, donde cumplo el pacto que hice con vuestros padres. Porque el creyente, cuando está en el faraón, cuando está en Egipto, ora al Señor, Señor, sálvame, el Señor se muestra en sus circunstancias, después le hace pasar un desierto, cuando empieza a recibir la doctrina de la palabra del Señor, dice que nos prueba en la obediencia, como el Padre prueba ¿qué? Al Hijo. Es nuestro desierto. Y muchos murieron después de ver cómo el Señor los rescató, después de ver una columna de fuego en la noche, después de ver una nube que le quitaba del calor en el desierto, de darle un refrigerio en los momentos más duros de su vida, porque tú antes andabas solo, pero ahora Cristo Jesús va contigo. Ahora que ya he salido con los oros, ¿verdad?, del Egipto, ahora que mi ropa no se ha descalzado, ni mi sandalia, ahora que he comido el pan del cielo, que no comieron mis padres, ahora que he bebido de la peña, pienso que ahí ha terminado la naturaleza de Dios, y la naturaleza de Dios infinita es muy creativa y no termina de seguir dibujando, de pintando en nosotros. Es el alfa, el omega, el principio y el fin. ¿Tú sabes el fin? Porque yo no lo conozco. Yo cada vez que abro la ventana de Dios no puedo ver el finito. ¿Cómo es el amor de Dios? Tú puedes ver el alto, lo profundo, el ancho, ¿lo puedes ver? Es infinito el amor de Dios. Pero sigue avisándonos en el trayecto de nuestra vida, porque la palabra quedó escrita para que fueran sensores para el hombre y aviso para su creación, de que su pueblo acabó en otras manos por querer ser igual que los que están ahí afuera. Y hubo un silencio de 400 años, hasta que un día volvieron al principio, al comienzo,
a clamarle al que le tenían que clamar. Si el pueblo de Dios escogido tuvo 400 años, quizás un familiar, un amigo, alguien que tiene un silencio en su vida, que no paran de sucederle cosas, ¿no deberías de invitarlo a que direccionara la voz al Creador? Porque ahí dice la palabra, los encontré. Y el Señor quiere que en nuestro encuentro con el Señor, aparte de ser funcional, de no de estar olvidándonos de su obra, de su carácter, de quién me rodea, de quién tengo en mi entorno, de qué hago yo en mi vida diaria. Porque el creyente no solo puede hablar una vez, 2 veces al año de Cristo Jesús, debería estar en los tesoros de tu corazón, porque el buen hombre de los tesoros de su corazón saca hacia afuera, y de la abundancia del corazón habla ¿qué? La boca. Entonces no puedes, en tu diario vivir tiene que haber conversación. Ahora, ¿cuál es tu tesoro? Deuteronomio 8, del 11 al 18. Aquí hay una amonestación de no olvidarnos de Dios. Cuídate de no olvidar a Jehová Dios para cumplir sus mandamientos y sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Oye, iglesia, sigamos leyendo, pero situémonos. Estamos a la puerta de la tierra prometida. Y si la palabra es para este tiempo y para esta hora, Dios nos está diciendo que vamos a adquirir en este tiempo o muy corto tiempo, vamos a recibir unas grandes cosas en el Señor. Nuestra vida va a crecer. Pero nos está avisando de que no podemos olvidarnos de nuestro Señor. Amén. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieses aumente. Y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. ¿De qué no se te tiene que olvidar? De donde te sacó el Señor, de casa de servidumbre. Que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso. ¿Cuántos problemas hemos caminado en nuestra vida? Hemos perdido mucho tiempo en cosas terrenales, carnales. Hemos perdido personas que amamos. Hemos pasado por muchos problemas dolorosos en nuestra vida, circunstancias que pensábamos que no se iban a solucionar, y Cristo Jesús nos ha dado la victoria. Lleno de serpientes ardientes, de escorpiones y de sed, donde no había agua, y Él te sacó agua de la roca, del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote, para la postrera hacerte ¿qué? Hacerte bien. Llega el tiempo de que los que estamos aquí quizás no somos los mismos que empezamos, ¿verdad? Porque aquí nosotros salimos con una gran multitud, pero incluso hasta la hora de entrar y tomar la decisión de ser conquistadores y de enriquecernos en la tierra prometida, incluso allí murieron, ¿cuántos? 10 tribus, 10 príncipes de cada tribu. ¿Por qué? Porque pensaban que allí eran gente muy grande, que nosotros somos como langostas. Quitaron la gloria de Dios en ellos, que es tremenda y grande. Si Dios está contigo, ¿quién podrá contra ti? Si tú tienes el favor de Dios. Entonces nosotros, en estas circunstancias, tenemos que ver que el Señor pretende hacernos bien, pero en el principio, en el medio, en las puertas,
siempre hay una prueba, incluso al final de este capítulo que vamos a leer, estos 2 versículos últimos, hay un aviso de confirmación en esa tierra que vamos a proveer. Dice, cuando todo esto te esté sucediendo, porque yo te he traído hasta aquí para ahora hacerte bien, no digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza, ¿verdad? ¿Cuánto ves tú en la casa de Dios que han orado, que han pedido de verdad, y cuando la han obtenido se olvidan de Dios? Yo en mi vida cristiana los he visto así. Pero yo sentía siempre como ese pueblo. Y aquí nos conocemos todos de muchos años, ¿verdad? Me he sentido en mi pobreza, me he sentido en mi desierto, pero siempre he sentido que el Señor siempre me estaba probando y examinando para ver si verdaderamente yo cumplo sus estatutos y sus ordenanzas, si verdaderamente podemos obtener ese nuevo nombre que deben de tener los hijos, escrito ahí arriba. Que los ángeles te reconozcan, que las tinieblas te reconozcan. No digas en tu corazón, mi poder y mi fuerza me han traído esta riqueza, sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer la riqueza, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día, ¿verdad? ¿Dónde se confirma el pacto? En la tierra prometida, en la tierra donde fluye la leche y la miel. Ahí donde empezamos a vivir el Evangelio verdaderamente. El principio fue una confirmación. No podemos estar en la casa, en la obra de Dios, sin obedecer, sin hacer, sin prestar atención a la palabra y sin mantenernos por Dios. Jesús le dijo al enemigo que se cumple esta palabra: en el desierto no solo de pan va a vivir el hombre, sino va a vivir de toda la palabra que sale de la boca de Dios. El hombre podrá tener el pan que quiera, pero necesita un pan que trae vida al creyente, y ese es el pan que solo proviene de lo alto. Y para eso tenemos que estar unidos como cuerpo. No es que yo llevo el Evangelio San yo, el Evangelio San mi manera. Yo no podría estar sin mi pie. ¿Sabe que se le cortaban a los reyes que luchaban contra el pueblo de Dios? Para que no alzaran más su mano contra Dios. El dedito gordo, para que no cogieran más una espada. El dedito gordo del pie, para que no pudieran estabilizarse. Entonces el peligro de olvidarnos de Dios, por lo que declara la palabra, es la desobediencia a nuestro Señor. Y me constituyo enemigo de Dios cuando no le creo, o cuando le he creído en ciertas etapas de mi vida, y ahora que quiere que viva en una etapa nueva, no sé vivir en la prosperidad, no sé vivir en la abundancia, como ya te dio lo que tú querías, porque yo he visto a personas que venían más antes en sus circunstancias que cuando han tenido sus problemas arreglados. Y volvemos a ser pobres como la iglesia de la Odisea. Ay, piensas que lo tienes todo y eres pobre y desnuda. Todo es Dios en nosotros. Nada es el hombre que tiene mucho y no tiene a Dios en su corazón.
Dios es todo. Entonces, cuidado con los engaños. El enemigo en el desierto dice, si te postraras a mí, te daré todos estos reinos, porque a mí me fue dado y delegado, y te daré la gloria de ellos. Y Jesús la rechazó. Solo al Señor servirás y a Él solo adorarás. ¿Hay alguno de mis hijos que mendigue pan? ¿Hay un justo desamparado? ¿Por qué te vendes por una mentira? Cuando tu Señor es el dueño del oro y de la plata. Eres pobre hasta para ser rico. Porque nos doblegamos rápido. Siempre he dicho que el creyente o se pierde en la pobreza, hay creyentes que se pierden en lo pobre, ¿verdad? Yo lo veo muchas veces en las cárceles. Los chicos roban, se meten en el narcotráfico, ¿verdad? Quieren algo rápido, ligero, ahí está la trampa. La pobreza, la necesidad, la ha llevado a querer conquistar algo rápido, ¿verdad? Lo que tú te hipotecas toda la vida y los chicos quieren hacer su vida en 2 días, ¿verdad? Y otras personas que la vida la ha prosperado, han conseguido aquello que le pidieron a Dios y rápidamente lo abandonan, ¿verdad? El Señor no quiere que esté esa actitud en nosotros. Que es lastimoso que el Señor empiece a darnos la ropa nueva, un anillo, un nombre, que disfrutemos de la naturaleza de Jesús, que esté abogándonos más adentro ahora, después de habernos sacado de nuestra esclavitud, de habernos procesado por un desierto, y ahora el enemigo dice, este ya va a adquirir las promesas que el Señor tiene con cada uno de ellos. Ahora le voy a dar lo que él quiere, lo que ella quiere. Y rápidamente frustra nuestro progreso en Cristo Jesús. Cuando nosotros tenemos que ser conquistadores. Amén. Tienes que pensar que el pueblo de Dios no podía haber sobrevivido en la esclavitud. En la esclavitud es el simbolismo del pecado. No hubiera sobrevivido en la persecución de tu faraón, en las aflicciones del mundo. Acuérdate de donde te sacó. La palabra dice, nunca hubieras atravesado el desierto, nunca hubieras salido de allí. ¿Cómo dice tu corazón por mis méritos? Acuérdate de la cantera donde fuiste cortado y arrancado. Yo siempre me acuerdo de eso, para no perderme. Mi padre no me pudo cambiar, mi madre no me pudo cambiar, mi barrio no me pudo cambiar, la sociedad me miraba como un leproso, ni la policía podía conmigo. Solo Cristo Jesús me transformó y me cambió. Entonces yo tengo claro quién con mano poderosa me sacó. Yo tengo claro en mi vida que no hubiera podido atravesar un desierto y estos peligros de transformación que en el proceso del creyente, si no hubiera estado agarrado, porque no del que corre ni quiere, sino del que Dios tiene misericordia. No porque seas muy listo ni porque esto, por muy torpe que sea, lo vas a conseguir en Cristo Jesús. Es por fe. Y nosotros tenemos que seguir teniendo fe para seguir andando hacia adelante y que nada no nos distraiga ni a derecha ni a izquierda. Hay gente en la palabra de Dios que busca a Dios simplemente por su milagro.
Ha venido solamente en su faraón y ha venido solo en su desierto. Pero nunca se han deleitado en las promesas del Señor porque no han podido llegar. Una gran multitud salió de la tierra, salieron del faraón, una gran multitud cruzaron el desierto, casi todos murieron allí. En la parábola del sembrador, cuando vemos las semillas, después había una semilla donde cayó, fuera del camino, ¿verdad? Otra cayó entre pedregales. Otra cayó entre espinos. Y otra fue la buena tierra, ¿verdad? Pero después sigue el propósito de las parábolas. Y dice, entonces acercándose los discípulos le dijeron, esto lo podéis ver en Marcos 4, del 10 al 12, o en Lucas 8, del 9 al 10. Entonces acercándose a los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas en parábola? Y él respondió y le dijo, porque a vosotros es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les he dado. Y tú te preguntas, ¿por qué? Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más. Pero el que no tiene aún lo que tiene se le hará quitado. ¿Y qué quita y pone Jesús? La presencia de Dios en él. Las confirmaciones del pacto, las confirmaciones de las promesas de Dios. Yo creí, yo fui bautizado, yo confesé a Cristo y con eso lo tengo ya hecho. Mentira y doctrina de Satanás. Tú tienes que poner algo de tu parte. Yo tengo que poner algo de mi parte. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, y al que no tiene aún lo que tiene se le será quitado. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen y no entienden. Una forma muy sutil de Jesús de decirnos que conoce cada una de nuestras intenciones. Jesús sabe muy bien quién tiene enfrente. Las palabras, las semillas junto al camino son aquellos que no se afirman en la doctrina de Cristo Jesús. A ellos todo les vale. Las enseñanzas, ¿verdad?, del mundo, las enseñanzas de Buda, las enseñanzas católicas, es que son buenos, las enseñanzas de Alá, es que son buenos, es que la salvación no es por bueno. No hay ninguno que pueda llegar a la presencia de Dios si no pasa por la puerta, que es Cristo Jesús. No hay saltadores, no hay un mediador, solo Cristo Jesús es el mediador entre Dios y el hombre. Y esa es la doctrina verdadera que tiene que afirmar y creer el creyente. Si no, estás al lado en el camino. Estas enseñanzas son las que a veces está sembrando el enemigo. Son espíritus que te hacen errar, descaminarte del camino en este Dios verdadero que nosotros tenemos. Miremos, el único camino que lleva a Dios. Miremos la única verdad que nos lleva a Dios. Miremos la vida y la única doctrina. Y por último, miremos cuál es la única forma de obtener la vida eterna. ¿Cómo sé todos esos puntos? Juan 14, del 6 al 7. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocierais también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y la habéis visto.
Los entrepedregales son los medios cristianos que tienen más amistad con los desobedientes, con los medios hermanos, ¿verdad? Porque hay piedras. ¿Se te ha metido alguna vez una piedra en un zapato? No veas, ¿eh? Y no veas las de piedra que muchas veces hay dentro de la obra de Dios. La tierra está ahí, ¿eh? La palabra declara que está la tierra. Pero como no hay profundidad, ¿verdad? No echan raíces, ¿verdad? ¿Qué es no echar raíces? Alguien que te está estorbando en la hora de echar raíz. Alguien que te está impidiendo asentarte, confirmarte en Cristo Jesús y ser una columna en la obra y en la casa de Dios. ¿Cuál es tu piedra? Arráncala de tu vida. Los entrepedregales son los mediocristianos que tienen más amistad, el desobediente, el que no está sujeto a autoridad. Entonces son estos pedregales, esas juntiñas, no te dan acceso a la tierra, frustran el crecimiento de la raíz que está hecha en ti. Quita las piedras que te estorban, hermano, quita esos hermanos de ti. Hay poca tierra, poca doctrina, poca profundidad. Y lo mismo que ahí viene el tiempo de crecimiento, también viene el tiempo de que los vientos vienen. ¿Y quién permanece de pie? El árbol que profundiza, que tiene raíz. Adán y Eva fueron engañados. El pueblo de Dios esclavo. El pueblo de Dios murieron por muchas pedregales que hubieron en el desierto. ¿Verdad? Y se confirma esta palabra y estos avisos desde el comienzo, una y otra vez. Moisés sube por aquella ley que tienen que adquirirla en su corazón y grabarla dentro de su corazón, la obediencia en Cristo Jesús, y ellos construyen un becerro de oro. Este fuer que nos sacó de la tierra de Egipto, y al ver Aarón que todo está muy bien, construyen un altar para darle culto a esa imagen. Y muchas veces nos puede pasar eso, que le estemos dando culto y quitándole la gloria a Dios, cuando ya nos han dado algo. Mira lo que nos dijo el pastor el domingo, en Mateo 10, 36 y 39. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama más a padre, madre, más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama a hijo, a hija, más que a mí, no es digno de mí. Y el que toma su cruz, sigue en pos de mí. Y si sigue así, no es digno de mí. Debemos. ¿El Señor quiere que yo niegue a mi padre? ¿El Señor quiere que yo niegue a mi madre? ¿El Señor quiere que yo nada más que esté en Él? Dios quiere darte todo, pero que reconozca que todo lo tienes por Él. Es que no es lo mismo creerte dueño de algo que creerte guardador de algo, que es muy diferente. Porque todo eso le quita la gloria de Dios. ¿Tú te crees que la gloria de Dios solo es una imagen? Las imágenes son imágenes. Hay miles de maldiciones sobre las imágenes en la vida. No solo de las imágenes, sino presentarle culto a las imágenes. Tú puedes tener una imagen en un libro cristiano
que estás leyendo y ves el dibujito de un Jesús, de una María, ¿ves? No le pasa nada a la imagen. O ¿cómo se dice? Un gusto de alguien, ¿no? La cabeza de alguien, ¿verdad? De un famoso, El problema es presentarle culto a la imagen, adorarla. Qué cosa más horrorosa, ¿verdad? Descansar en una imagen, descansar en una medallita. Como tengo la cruz, ¿verdad? No me quito la cruz, ¿verdad? La gente que pone la imagen en el coche porque piensa que van a tener un accidente si se la quitan, ¿verdad? Qué cosa más horrorosa. Menos mal que Dios nos sacó de esa doctrina que dice que adora a demonios. Un Dios invisible, más difícil de creer. Pero es que el Señor vino a sacarte de un pueblo pagano, adorador de muchos dioses, para hacerte uno con un fin único y exclusivo, porque esa es la fe, la certeza y la convicción de lo que no veo, pero lo vamos a adquirir en Cristo Jesús. Cantares 1:6, nos habló Laura, ¿verdad? No reparéis en que soy morena, porque el sol me miró, los hijos de mi madre se unieron contra mí, me pusieron a guardar las viñas, y mi viña y era mía, y no guardé. ¿Cuánto descuidamos, guardamos las viñas de otros y descuidamos las nuestras? Nuestra vida personal con nuestro Señor Jesús, nuestra vida íntima con nuestro Señor Jesús. A mí me gusta mucho, y este versículo, yo tengo mucho el Salmo 27, ¿verdad? Todos los días de mi vida estaré en tu casa para inquirir, para encontrar la hermosura de tu templo. Pero este pasaje lo tengo yo muy grabado desde cuando yo conocí a Dios. En Cantares 8, del 6 al 7, dice: ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo, porque fuerte como la muerte es el amor, duros como el Seol los celos, sus brasas de fuego fuerte llama, las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos. ¿Cuánto te ama el Señor? En Proverbios dice: ¿quién podrá parar al hombre traicionado? ¿Quién podrá pararlo? ¿Quién podrá parar el celo que tiene el Señor sobre tu vida? Para bien, porque cuando uno está enamorado, ¿verdad? Como mima, ¿verdad? Ya no mira el granito ni la arruga. Todo te parece bello. Cuando perdemos el amor, todo te parece feo. Ya le pones, ya no te gusta el hermano, la hermana, ni el color de la pintura de la obra de Dios. Porque dejaste de poner la mirada en el amor. Que todo lo puede, que todo lo sufre, que todo lo soporta, que no se mira a sí mismo sino se da. Nada más que mira inconveniente. Entre espinos, son los que están entre Pito y Mar de Moro, ¿verdad? ¿Cuántos están en Pito y Mar de Moro en la iglesia? Más en el mundo que en la iglesia. No mezclemos, como dice el refrán las churras con las meninas. Eran dos tipos de ovejas, pero una era para la carne y otra era porque tenía buena lana. Si las mezclas, cuando quiero comer tengo lana pero tengo hambre. Y si cojo para abrigarme la que era para engordar, mucha carne pero poco abrigo, me muero de frío. No podemos mezclar el mundo con la obra de Dios, porque en la obra de Dios todo se discierne en el espíritu, porque si disciernes en la carne no puedes entender los avisos del Señor a su obra,
a su casa y a su enamorada. Porque todo lo disciernes en la carne. Y el Señor quiere que este aviso de no olvidarnos de Dios esté muy grabado en nosotros. En las imágenes, yo puse aquí como, iba a escribirla toda como 120 versículos sobre la idolatría, sobre el descanso, sobre nuestros grandes hombres de Dios que levantaron cuchillos contra sus hijos, contra su imagen. ¿Cuál es nuestra imagen? Porque los enemigos están dentro de nuestros hogares. La lucha no es contra carne ni sangre, son contra potestades, principados, huestes celestiales de maldad que nos quieren engañar y empiezan a hacerle culto aquí en el corazón. ¿Cómo lo sé? Me impiden ir a la obra de Dios, me impiden ir a congregarnos. Si perteneces a un cuerpo, no hay cristiano san yo y llanero solitario, ni llaneras solitarias. Hay un cuerpo que se llama Cristo Jesús y todos y todos estamos compuestos en él, ¿verdad? Recuerdo, no me quiero alargar mucho, pero recuerdo un pasaje que hoy me traía a los estudios, porque digo, Señor, ¿cómo puedo seguir confirmando de que tú puedes rechazar a aquellos que fueron llamados, porque tú haces el querer y el hacer? ¿Cómo puedo expresarle a los hermanos que una falta de comunión, un mal camino y un mal proceder, dice la palabra que los estime como gentiles y republicanos? ¿Cómo puede un hombre de Dios como Demas mandar saludos a la iglesia? Y este es mi discípulo Demas que os escribe. Y después el mismo Pablo dice más adelante, este Demas me ha abandonado y me ha dejado solo. Tenerlo como gentil y republicano, como gente apartada. Y antes caminaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Entonces está la garantía ahí. Pablo decía que él mismo no sabía si iba a ser aprobado, ¿verdad? O desaprobado, ¿verdad? ¿Cómo corremos delante del Señor? ¿Cómo caminamos? Yo quiero que nosotros estemos firmes en el Señor, que nuestra carrera no haya sido en vano. Nosotros seguimos escalando, subiendo peldaños. Dice la palabra de Dios que Él no esconde una luz debajo de un almud, sino que la pone en lo más alto para que brille a los hombres. Las prédicas, la devoción, la preparación, es para que el pueblo de Dios siga firme en la obra de Cristo Jesús, para que la carrera no haya sido en vano en la posición que tenemos cada uno de nosotros. Cuando Jesús sana, cuando Jesús libera, cuando tú has sentido la presencia de Dios, no es una confirmación de que tú estés en Dios. 10 leprosos y solo uno se dio la vuelta como agradecido. Gran multitud comiendo de grandes peces y comiendo de 12 canastas, de 12 apóstoles, de 12 formas
de que el Evangelio se acomoda a ti para darte de comer y hacerte crecer. Pero solo veniste para saciarte de ese pan y no quisiste involucrarte en la obra del Señor. El Señor quiere que nos involucremos en su obra, que sigamos caminando hacia adelante, que te afirme en Dios y sobre todo piensa si de verdaderamente tu novio está contento contigo, porque yo estoy contento cuando se pasa tiempo conmigo. También dale un fuerte aplauso a Cristo Jesús. Vamos a preparar nuestros corazones para seguir, para poder participar de estos dos elementos, ¿verdad? Para dar paso al siervo que va a impartirlo. Y dice la palabra de Dios que hagamos todas estas veces que fuera necesario en memoria de mí. Pues mira qué bueno a los estudios que estamos llevando, de no olvidarnos de nuestro Señor Jesús, de no olvidarnos por qué Él nos pasó de muerte a vida, por qué te compró con precio de sangre, de recordarte que tú mismo no te perteneces, que le perteneces a Cristo Jesús, ya no puedes hacer lo que tú quieres, sino lo que Cristo Jesús te demanda. Amén. Te damos la gloria, Señor, y la honra, papá. Padre Celestial, sigue conduciéndonos a ti, Señor, sigue despojando, Señor, esta naturaleza. El bautismo, dice tu palabra, que solo se hizo por causa de conciencia. Pero ¿y si nos olvidamos de esa conciencia, de ese Espíritu Santo que nos conduce y ya no lo oímos, ya no tenemos conciencia, ya no tenemos luz roja, ya no escuchamos al Espíritu Santo lo que le dice a su iglesia, sino que endurezco mi corazón al oírte, Padre mío, y no me humillo a tus pies y a la dirección? Cuando la palabra dice que hoy se cumple la palabra delante de ustedes, todo tiene un tiempo y una hora y un progreso en el creyente. Yo quiero asimilar cada progreso en ti, quiero saber cuándo es el verano, el otoño, el invierno, Padre, en cada momento, Señor mío, no quiero perderme, Padre, porque solo van a conseguir los que perseveran hasta el fin. Ayúdanos a perseverar, Padre mío, y ahora como no, Padre mío, damos paso a tu siervo, Señor, el cual nos va a recordar a través de estos elementos lo que hemos dicho, que tenemos que ser siempre en memoria de ti, para que el Evangelio y para que llegó a nuestras vidas. Una vez más, gracias. Gracias por esa gracia que no merecemos. Gracias por seguir peleando con tu pueblo. Sigue chillándonos y golpeándonos, Señor mío, con esta palabra tan bella, Señor, que penetra en cada uno de nosotros. Sea por siempre la gloria y la honra a ti. En nombre de Jesús, amén. El pueblo dijo, amén. Gracias, Señor.